Amables amigos de todo el territorio de la República Dominicana, hoy es martes, martes día 20 del mes de marzo del año 2018. Aquí estamos ante ustedes por Teleimpacto, Canal 22 y 52, en la televisión abierta de la República Dominicana, para desarrollar el programa que hemos preparado para compartir con todos ustedes en este día. Gracias por su sintonía, como siempre es un placer para nosotros juntarnos todos cada mañana aquí de lunes a viernes para compartir con todo nuestro equipo y todo nuestro equipo en conjunto compartir con todos ustedes. Los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Saludos Santiago, ¿cómo va todo? Buenos días, Henchi. Buenos días, amables televidentes. Como siempre, dándole gracias a Dios, a su Hijo Jesús, que nos permite cada mañana estar con usted en su matinal primera hora. Queremos darle un saludo a Fan Liranzo. Me imagino que debe estar muy bien y tranquilo. Y yo sé que durmió en su casa. Pero de todas formas, señores, cuántas cosas hay en nuestro país. Y yo hoy quisiera como analizar algo junto con mi hermano y compañero de programa, gran conocedor de la vida sociopolítica y económica del país, Henchi Suero, sobre la problemática de los partidos políticos y la creencia de lo que es una oposición. Y digo esto porque hoy en día los partidos políticos piensan que su mayor problema es una ley de partido político, que eso le va a resolver el problema al sistema de partido en nuestro país, específicamente por su empeño de tratar de que se pueda controlar y transparentar el uso y abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales. Cosa que ha sucedido desde Santana, Lili, Horacio Vázquez, Trujillo, siguiendo por Balaguer, Don Antonio, Salvador, Balaguer de nuevo, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Ha sido algo normal en el sistema de gobierno y de partido político en la República Dominicana. Ahora, ese no es el mayor problema que existe en el país en los partidos políticos. Es una deficiencia de lo que es la oposición y una problemática de lo que es las luchas internas. Esos son los dos factores que más daño le están haciendo al sistema de partido en la República Dominicana y que quieren obviarlo. Recordemos que en el pasado había oposición creíble. Usted sabía que durante los gobiernos de Balaguer existía un partido llamado Revolucionario Dominicano y existía un partido llamado Partido de la Liberación Dominicana, con dos figuras, el doctor José Francisco Peña Gómez del PRD y el profesor Juan Bosch del PLD. Ambos eran opositores al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, Partido Reformista Social Cristiano. Usted podía notar que real y efectivamente era un partido de oposición que buscaba llegar al poder bajo el argumento de que había que cambiar acciones que todos considerábamos que no estaban muy bien hechas por el gobierno de Balaguer. Amén de un hombre con un pensamiento semidictatorial e imposiciones gubernamentales. Todo eso estaba bien. Usted tenía opción de ser PLDista o ser PRDista, pero sabía perfectamente que estaba en un partido contrario y en oposición al partido de gobierno, por las razones que fuesen. Sin embargo, a partir de 1994, cuando resurge el problema de las luchas internas por las elecciones que fueron fraudulentas, entonces comienza a mermar. A partir de ahí es la última vez que los dominicanos vimos 3 partidos y 2 de oposición. A partir de 1996, cuando Balaguer le levanta la mano a Leonel Fernández y al PLD, automáticamente queda eliminado la oposición de 2 partidos y se convierte en una sola, el PRD. Esto se basa mayormente en aquellas frases que quedaron para la historia en la política de las campañas. Balaguer habló en ese famoso discurso del Palacio de los Deportes en 1996 de que había que cerrar el camino malo. Camino malo que se entendía
que el doctor José Francisco Peña Gómez podía ser el principal aliado de haitianizar la República Dominicana. Y eso era el principal obstáculo que sectores oligárquicos entendían que había que frenar al Moreno de Peña Gómez. Y así sucedió. Entonces venía una oposición solamente del PRD hacia el PLD. Sin embargo, por los problemas internos en el PLD y en el gobierno de ese año 96-2000, cuando fueron a buscar preso a Balaguer, entonces Balaguer pasó a ser un partido de oposición al partido de gobierno. Y volvimos a tener entonces dos partidos de oposición, Partido Reformista en este caso, y Partido Revolucionario Dominicano, al PLD que era gobierno. Después del 2000, solamente quedaron dos partidos de oposición. PLD hacia el gobierno de Danilo Medina y un ala del Partido Reformista hacia el gobierno de Hipólito. Media ala de los reformistas se fue al gobierno de Hipólito. A partir del 2004, cuando gana el PLD, entonces vuelve y surge oposición PRD, PLD y medio partido reformista. Las principales fuerzas de los llamados emergentes, minoritarios, comenzaron entonces desde el año 2000 a sumarse a los partidos de gobierno. Y ahí comienza la debilidad de la oposición. Al extremo que ya estamos en el año 2018 y usted nota que hay 26 partidos políticos. De los 26, usted se va a preguntar, ¿cuántos partidos hay de oposición a la ejecutoria del gobierno del PLD y del presidente Danilo Medina? Usted va y busca y tiene que buscar una lupa. Hay 26. Usted encuentra que el Al País de Guillermo Moreno ha sido un partido de oposición desde su inicio. Perfecto. Usted encuentra que el Partido Reformista Social Cristiano es mitad una cosa y mitad otra. Usted encuentra que el Partido Revolucionario Dominicano ya no es oposición, es un partido aliado al gobierno, de los 4 que hay supuestamente mayoritarios. Entonces usted encuentra un PRM que llama la atención poderosamente cuando usted ve que hay 2 líderes, Luis Abinader e Hipólito Mejía, y usted no sabe si verdaderamente los dos son opositores al gobierno, porque hay su duda en cuanto al manejo de cómo se expresan sobre la ejecutoria de los gobiernos del PLD. Entonces, ¿dónde está el país? Usted encuentra una Fuerza Nacional Progresista que es el único partido de oposición que está contrario a la ejecutoria del gobierno en materia de migración y en algunos aspectos económicos. Pero después de esos partidos, hay más de 20 partidos políticos que reciben fondos y usted no sabe para qué. Entonces, ¿a dónde se ha ido la lucha interna de los partidos y la oposición? A la propia matriz de los partidos políticos. ¿Quién son los peores enemigos del sistema de partidos políticos? Lo interno en los partidos políticos. ¿Dónde se ha ido la oposición? No ha sido hacia afuera, ha sido hacia adentro. El mayor obstáculo del gobierno del PLD, del presidente Danilo Medina, no es el PRM, no es el Partido Reformista, no es Al País, es el PLD. A lo interno es donde está la sangre que va a correr. ¿Dónde está la oposición en el PRM? ¿Contra el PLD? No, entre Hipólito y Abinader. ¿Dónde está la oposición del Partido Reformista? ¿Contra el PLD? No, entre Hito y Quique y Josecito. Entonces, el Estado, los dominicanos, se han quedado sin credibilidad política de los partidos para saber hacia dónde debo de ir cuando no me gusta el gobierno de turno, como era en el pasado, que usted sabía que podía ir al PRD con Peña Gómez y podía optar por una senaduría que iba a ser contraria al gobierno, una diputación, una alcaldía. Usted podía irse a un PLD que iba a hacer lo mismo contra el gobierno de Balaguer, pero ahora usted se encuentra que los senadores
aún de la oposición, levantan la mano a todo lo del gobierno. Y los diputados, por igual. Entonces, el mayor problema que existe ahora para estas elecciones del año 2020 no va a ser la oposición per se, va a ser la lucha interna que va a ser encarnizada dentro de los partidos políticos como nunca antes habíamos visto, Henchi. Yo creo fielmente que me acuerda ese razonamiento tuyo a un comentario que hace aproximadamente fue en diciembre. Estaba en un lugar compartiendo con unas personas y me encontré con un bochinche de esto de barrio, en donde hubo una mujer que le dijo a otra señora, le estaba reclamando a esa señora que porque ella tenía que meterse en las cosas de su familia. Entonces, la señora lo que le dijo, que no se mete en las cosas de su familia, sino que tratara de resolver los problemas que ella tiene a lo interno de su familia. Que cuando ella resuelva ahí internamente, entonces, quizás a lo mejor se abrogue ese derecho de poder entonces meterse en las cosas de los particulares. Entonces eso mismo pasa con los partidos políticos. Tú no puedes hacer lo posible de mostrar interés por las cosas de la colectividad externa a la tuya, si tú realmente tienes problemas dentro. Porque para tú hacerle frente a lo de afuera, tiene que estar armónicamente dentro. Porque de lo contrario, ¿cómo tú haces eso? Si nosotros aquí en este mismo programa siempre nos mantenemos diciendo, en muchas situaciones que se dan, que uno no nota la posición de los partidos políticos en torno a problemas tan neurálgicos de la sociedad dominicana, como es este proceso masivo de gente indocumentada en el país, de cómo problemas energéticos, de cómo problemas de la criminalidad, de la delincuencia, del tránsito, de la falta de salud, de la falta de empleo. La mina en San Juan. La mina de San Juan. ¿Entiendes? Entonces, uno dice que nosotros aquí en esta mesa nos hemos mantenido preguntando, tú mismo fundamentalmente reclamas, pero ¿dónde están los partidos políticos? Sí, bueno, pero tú has venido más lúcido de la cuenta. Gracias. ¿Entiendes? Hoy tú has dicho que su problema es adentro, no es afuera. Lo de afuera no le interesa. Y yo te decía el otro día que cuando los partidos políticos se someten a procesos electorales, uno automáticamente de antemano ya sabe ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque es que lo de afuera a ellos nunca les ha interesado, es lo de adentro. Entonces uno entiende que las organizaciones políticas o los partidos políticos están estructurados como una forma de un grupo de personas mediante un programa, una ideología primero, esa era la ortodoxia que había, mediante una ideología primero, entonces un programa de gobierno que está sobre la base de propuestas de resolución, de solución de problemas de la sociedad. Entonces llegando al poder, entonces utilizan el mecanismo y la Constitución para resolver los problemas nacionales. Pero eso es con una visión previa. O sea, se ha planteado el problema y ellos han entendido que la solución más viable es esta. Se la presentan al electorado, el electorado la compra, lo apoya con el voto, lo lleva al poder y a partir de ahí viene la solución de los problemas. Pero que ellos no tienen oportunidad de presentar esa posible solución de los problemas nacionales, porque ellos están adentro, su problema es dentro. Esas son las luchas intestinas de los partidos, lo que ha hecho que el pueblo dominicano se sienta desamparado por esas fuerzas opositoras al gobierno que son necesarias para la democracia, porque cuando un partido en cualquier parte del mundo tiene esa hegemonía como tiene el PLD aquí en el país hoy, entonces no resulta más que la utilización del poder a su antojo, porque no hay nadie quien le llame la atención y sea un freno. Y sea un freno para esos desmanes que conscientes de ese gran control se producen en el ejercicio del poder. Entonces, consciente de eso, uno dice, tal cosa, no, eso no forma parte de la agenda de su partido. Y la gente entonces mirando y observando que los que están desamparados, como dicen muchos analistas, que aquí el país está desamparado de los partidos políticos desde el punto de vista del ejercicio del poder. Entonces, consciente de que ellos están a lo interno y no a lo externo de la sociedad dominicana, por eso es que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento aquí en la República Dominicana, porque las alternativas que hay hasta el momento, uno dice, pero la alternativa que hay entonces son la gente que está en el gobierno, porque si hacia afuera no hay nada que me diga a mí que debo dejar de consumir lo que estoy consumiendo,
porque tú no me muestras lo contrario para yo saber si es verdad que puede ser más bueno lo que me están ofreciendo que lo que yo me estoy comiendo, Mira, que lo que yo estoy consumiendo en esta parte. mira, gente, tú sabes al extremo que hemos llegado. Hemos llegado al extremo que sin darse cuenta los llamados partidos de oposición, que dicen ser 26 y entonces son 25 los que deberían de ser de oposición. ¿Qué está sucediendo con eso? Que sin darse cuenta los 25 partidos contrarios al Partido de la Liberación Dominicana le están dando la razón de que existe un partido único, de que no hay otro partido. ¿Por qué se convierte en un partido único? Bueno, porque no hay oposición. Y cuando no hay oposición, existe una sola voz, existe una sola acción. Porque cuando nosotros sabemos todos, para poner un solo ejemplo, el problema de la delincuencia es una nación, que afecta a toda la colectividad. A la busca cuántos partidos están exigiendo que eso se corrija. Y las muertes siguen. Ahora, busca también el problema de la migración ilegal haitiana. Tenemos 25 organizaciones políticas que reciben fondos del Estado Dominicano, de nosotros, lo que aportamos, y ninguno se expresa en contrario a la posición errada del gobierno o de la imposición extranjera con reclamos a la migración ilegal masiva haitiana. No dicen nada, no salen a protestar, que ese es el papel de los partidos de oposición, salir a apoyar a la población cuando el gobierno de turno está ejecutando algo que afecta a la colectividad. Eso no se hace. Eso era lo que se hacía en el pasado y había que poner atención. Para eso no se necesitaba ser mayoritario en el Congreso. Cuando el Congreso iba a tomar una decisión que afectaba a la colectividad, el pueblo salía y reclamaba. Hoy, esos reclamos del pasado, que eran el sentir de la población y de sentirse protegida por un partido contrario al gobierno, ya no existe. Porque las luchas intestinales internas de esos partidos lo han asumido, lo han arropado. Ya nadie piensa en la población, ni le importa la ejecutoria del gobierno de turno, si es buena, si es mala, si afecta a esta parte, si la salud está bien, si 90% de los medicamentos no sirven. Y ningún partido de oposición hace algún llamamiento en cuanto a eso del doctor José Joaquín Puello. Nadie dijo nada. Y es una noticia preocupante. Mientras el sistema de salud salió al frente. Y los equipos de salud que uno entendía que existían en los partidos de oposición y hacían ruedas de prensa, como yo recordaba al doctor Rodríguez Ordevila en el PRD. Yo lo recordaba. A la misma Tati, hoy directora, ministra de Salud, como en el PLD. Enfrentaba a la ejecutoria del gobierno en el área de salud de Balaguer. Entonces uno le creía a ellos y había que hacer cambios, igual que en materia de educación. Pero ya eso no existe. Eso está abolido en los partidos políticos. Y peor aún, gente, habían ideologías políticas que llamaban la atención a la juventud para insertarse en esos partidos. ¿Cuál es la ideología política en el sistema de partidos de nuestro país? ¿Cuál es la ideología política en el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista Social Cristiano, en el Partido Revolucionario Moderno, en el PRD? Yo quiero que alguien me diga cuál es la ideología política de esos partidos. Porque si tú observas su accionar, todos son más de que centros de derecha. Son verdaderamente opresores a la sociedad y no facilitadores. Son totalmente contrarios al bienestar de la colectividad, sino al bienestar de grupos políticos y económicos. Entonces, ¿cuál es la posición que uno va a decir? Entonces, el problema del sistema de partido político no es la
jodienda esta de la ley de partido, que si la aprueban o no, y que si la ley modificada de la Junta Central Electoral es la que sirve o no sirve. Nada de eso va a resultar positivo para el sistema ni para la población, Henchi, porque las luchas internas son las que van a corromper y están corrompiendo el sistema de partido. Y ustedes lo verán a partir de este año al 2020, cómo va a ser esa lucha férrea por los cargos públicos electorales y por la presidencia, a lo interno de los partidos, no a lo externo. Mira, hay una desconexión, una desviación total de lo que es la práctica política de los partidos, con relación al accionar político de los partidos, que yo recuerdo que tenían tanto empeño en sentar las bases ideológicas que en los liceos, ¿te acuerdas de los frentes estudiantiles? Claro. ¿Verdad? Bueno. Todos estábamos en eso. No, claro, los frentes estudiantiles, tú tenías que... En las escuelas tú tenías que estar aliado a uno. Exactamente, en un proceso de formación ideológica del partido que era el ala de sustentación de la organización estudiantil a la que tú pertenecías. Así era. Yo recuerdo que mis primeras orientaciones políticas las recibí de Atuey de Camps, en el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista FREN, Sí. que era la secundaria. Sí. Y ahí paso a la universidad con el Frente Universitario Socialista Democrático FUS, que luego fue Sagrario Ercilla Díaz Santiago. Sagrario Ercilla Díaz. Sí. Luego, pero sobre la base de la socialdemocracia que practicaba el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, pero yo venía deshaciendo un mozalbete con eso, porque los partidos seguían en eso. ¿Qué es lo que decían a uno? Que tú tienes que tener una base ideológica para tú participar en política. Ya eso no es así. Pero oye, en el Liceo Juan Pablo Duarte, donde yo estudié en la Escuela España, los dirigentes de la UAS iban Así es. a la escuela. Ah, sí, claro. Y había reuniones. Claro. Incluso había hasta paralización en la escuela para escuchar las charlas. Claro, claro que sí, claro. Eso existía claro, en las escuelas. Claro. Porque eso era porque el sistema de gobierno de Balaguer llevaba a los estudiantes a tener conocimiento en materia política. En materia política, porque había una opresión durante los 12 años. Claro que sí. Entonces tú no podías estar acéfalo de lo que estaba sucediendo en el país. Claro que sí. Y eso fue lo que permitió que en el 78 la juventud que venía de los años 60 finales a 1978, que venían de las escuelas y ya entraban a la universidad, tenían derecho al voto. Y cuando fuimos a votar en el 78, votamos contrario a Balaguer. Correcto. Había una formación ideológica y razones para la cual sacar a Balaguer del poder. Claro que sí. Aún teniendo todos los poderes habidos o por haber. En el 78 Balaguer era dueño del Congreso, los ayuntamientos, la justicia, las Fuerzas Armadas, todo. Y Balaguer perdió. Sí, así es. Porque había un concepto ideológico. Sí, eso es verdad. De lo cual se encargó el doctor José Francisco Peña Gómez. Eso es así, ¿eh? Hay que estar claro en eso. Entonces, hay una desconexión total de los partidos. Entonces tú no sabes ahora. Por eso es que tienen que ir al descalabro. Totalmente. Tienen que ir al descalabro. Es que no están en eso, no están en eso. No, los partidos se han convertido en un negocio. No están en eso. O sea, y entonces fíjate una cosa, que aquellos que forman parte del otro lado aspiran, estando fuera del poder, aspiran a entrar hasta de manera individual y protegiendo gente. Pero tú no ves. Y por eso que están amarrados de pie y mano. Pero tú no te fijas que los partidos políticos, hay 26. Porque les resulta duro estar fuera del pastel del gobierno. Busca, y ustedes lo verán, lo que estoy diciendo. Analicen cuántos candidatos a la presidencia hubo en el año 2016. Busquen para que ustedes vean cuánto. Y lo vamos a decir en un momento. Y busquen cuánto habrán en el 2020. Y hay 26 partidos políticos. Entonces, el sistema bisagra, como se le llama, de mantenerse siempre en el poder, que le financien, cómo un partido va a crecer, cómo un partido va a ser creíble, si desde su fundación ha sido un aliado al gobierno de turno, o al anterior gobierno. Sí, o sea que siempre van aliados para conservar personería jurídica. Sí, es una pena. Entonces, ¿para qué se le paga? Esa es mi queja
cómo los fondos públicos se utilizan en un partido político que no lleva candidatura presidencial. Si el objetivo de reconocer una organización política a través de la ley 275/97 tiene como finalidad de que ese partido presenta ante el máximo tribunal electoral las razones por las cuales se está creando y jura entonces, entre sus estatutos, llevar candidaturas presidenciales. Eso es una basura, eso es basura para el sistema de partido político, porque tiene que regir algunas normas que establezca que usted pueda ir una vez y como máximo tal vez dos, aliado a un partido, pero después usted tiene que presentar candidaturas, Claro, porque no sí. se puede estar financiando partidos políticos. No, porque eso es clientelismo. Todo eso es clientelismo. Entonces, cuando me hablan a mí todo eso es clientelismo. de que la ley de partidos, No, todo eso es clientelismo. hay que modificarla, No, el sistema tiene que haber una ley para evitar el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado. Hoy, ¿qué hacen los partidos minoritarios con los recursos del Estado también? Porque ellos reciben fondos del Estado, no es de otro sistema. Es del Estado, igual que los fondos que usa para la campaña el partido de gobierno. En su momento lo han usado todos. Entonces, el dinero que reciben los partidos políticos para hacer campaña, entre comillas, a sus candidatos, no lo utilizan. ¿Cómo puede ser que la Junta Central Electoral, la ley 275/97, le entregue fondos a un partido para que haga campaña por el partido de gobierno? Yo quiero que alguien me explique eso. ¿Cómo puede ser eso? Cuando se sobreentiende que se te ha reconocido un partido porque tú tienes una ideología y un concepto contrario al gobierno de turno que puede favorecer a la población. Entonces, por esos fondos también son de clientelismo y son abuso de los usos de los recursos del Estado, contrario a las leyes. Por eso es que cuando me hablan de que tiene que aprobarse una ley de partido político, ¿sobre qué base? Busquen a ver cuál va a ser el resultado de esa momotrenca ley de partido político. Es un engaño a la sociedad. Es tan engaño que tenemos ya 17 años tratando de que se apruebe esa ley y no ha sido posible. Bueno, lo interesante del caso es, Curi, que a pesar de todo ese tiempo que tiene la ley de partidos dando tumbo en el Congreso de la República y comisiones, y no será posible. Y yo hasta este momento entiendo que tampoco será viable. Pero tampoco lo poco que hay es garantía de nada, porque ni siquiera ellos mismos respetan eso. No hay organismo ni estructura que tenga la sociedad que pueda hacer lo posible de que esas organizaciones sean más transparentes, que puedan ser organizaciones que real y efectivamente representen un orgullo para la sociedad dominicana, pero como hemos entendido, no solamente nosotros, sino una parte importante de la población, de saber que un partido político es una empresa. Y eso, así ellos se han encargado de que la población entienda que es una empresa. Si están en un momento determinado fuera del gobierno, hacen lo posible de meter en diferentes estructuras, meter a sus correligionarios, y entonces después que están dentro con puestos que a pesar de ser dominicanos y dominicanas tienen derecho a ocupar una posición en el Estado, pero si usted es opositor y no del gobierno, porque inmediatamente usted forme parte del gobierno, usted pierde la calidad moral para criticar al gobierno en torno a las posibles ejecutorias que esté desarrollando, que realmente no estén acorde con los buenos intereses, con los mejores intereses de la sociedad dominicana. Pero así son las cosas del mundo. Ojalá que nuestro país tiene que cambiar, porque nuestro país tiene que cambiar. No es posible, porque como decía un señor ayer, me decía Henchi, siempre los veo a ustedes. Saludos a nuestro amigo y directo televidente, el señor Modesto Herrera, allá en el 27 de febrero. Gracias por su sintonía. Y él me decía,
no está muy, él tiene 71 años y me dice, no está muy lejos el momento en que la República Dominicana comience a suceder lo que nuestros políticos no han podido ver por décadas, que se está organizando, que se está compactando. Aquí en cualquier momento aparece algo que vamos a llorar los de abajo y los de arriba, porque tantas cosas improcedentes al procedimiento normal pueden estar ocurriendo en una sociedad y que no pase nada, porque eso mismo se ha producido en otras sociedades y ha pasado, y los dominicanos no estamos exentos de eso. Yo también lo entiendo, Señor. Vamos a ver a quién la historia les reclama. A Peña Gómez le dijeron que iba a haitianizar esto. Hoy todos aquellos tienen que estarse dando golpes en el pecho, porque ciertamente no fue con Peña Gómez vivo que hoy estamos nosotros luchando. Desde la Fuerza Nacional Progresista, que hay que decir lo que es la organización que está encabezando este reclamo desde hace mucho tiempo, con esa visión de sus dirigentes, y que no ha encontrado en los otros partidos políticos que puedan eso ser parte también de su emularlo. Pero muchas cosas desde el punto de vista económico, político, social, la criminalidad, la delincuencia, todo eso. Y lamentablemente esto sigue campeando, pero en un momento determinado será. Yo quisiera estar vivo. Don Modesto me dice que sí, que él quiere estar vivo. Y cree que lo estará porque él dice que eso no estará, como que no durará mucho. Mira, Henchi, cada vez que nosotros fíjate de la crisis. Sí. Un estudiante meritorio Sí. se gradúa y entonces el mismo jefe de la policía dicen el día de ayer que lo mató un policía para quitarle el celular. Que lo mató un policía. ¿Tú sabes lo que es eso? Miren, o sea, quien está llamado a preservar y la paz pública, vidas, bienes y propiedades. Sí, como establece la ley orgánica de la Policía Nacional. ¿Entiendes? Entonces la causante de la muerte de un joven valioso para la sociedad. Ayer la universidad le mandó el título a los familiares del joven. ¿Tú sabes lo que es eso? Oye, mira, recibir una cosa así. Mira, pero es más espantoso lo que voy a decir. Ese joven estudiante muerto, meritorio, extraordinario, trabajaba en la tienda de La Sirena, de la Charlie y próximo a la Hermana Mirabal. Mi esposa va y mi suegra frecuentemente a esa tienda de La Sirena y conocían al joven. Y me dice mi esposa anoche, me dice Sonia, que todavía en el día de ayer el supervisor, el jefe de él, no había podido ir a trabajar. Y cuando tú llegas al área de caja donde él trabajaba, en toda la cajera, todavía al día de ayer se sentía en la reacción de la pena de ese joven, porque era un joven maravilloso, extraordinario, me cuenta mi esposa. Y esto es lo que uno está reclamándole a esta sociedad y a los partidos políticos. O sea, esto que estamos hablando no lo hacemos con la intención de ser partidistas, ni contrario ni al gobierno, ni a los partidos de oposición, sino como ciudadanos reclamándole a esta sociedad lo que estamos viviendo y ocupando un espacio que gracias a Dios nos toca vivir y con lo cual podemos reclamar lo que casi 10 millones de dominicanos no pueden hacerlo porque no tienen este espacio como lo tenemos nosotros. Y nosotros no podemos ser voces en silencio ante la situación que vive la nación. No podemos callar, no podemos ver cómo el dinero es dilapidado. Como yo escuché en estos días a Andrés Bautista, presidente del PRM, hasta que juramenten el nuevo,
decir que los fondos que recibe de la Junta Central Electoral el Partido Revolucionario Moderno son para pagar porque ese partido está hipotecado. O sea, los fondos que recibe de los impuestos que nosotros pagamos es para que ese partido pague deuda. Y cada año que se hace un presupuesto nuevo, se aumentan los fondos para los partidos políticos. Y cuando usted determina si hay auditoría, los escándalos no se dejan sentir. Es algo extremadamente corrupto. Cuando yo veo que salen los partidos políticos, gente, en las marchas verdes, a criticar y a reclamar el cese de la corrupción y de la impunidad, entonces tú te sientas a pensar. Pero esos mismos partidos que están marchando para que cese la corrupción y la impunidad en el gobierno, no se miran en el espejo de que el cese de la corrupción y la impunidad andan caminando y galopando con ellos mismos, abiertamente. Si usted no es capaz de ser honesto y transparente, como dijo Hechi con la señora, no se lo pida al vecino. Correcto. Si usted no tiene la calidad moral para mostrarle a esta sociedad el dinero que usted recibe y en qué lo invierte, y para los fines que establece la ley electoral, usted no puede reclamarle al otro de que es corrupto y que es impune. Los únicos que tenemos derechos a decirle corrupto y violadores y que andan impunemente somos los ciudadanos que no estamos apandillados en los partidos políticos y que sabemos lo que se hace con el dinero del pueblo, lo que se hace con el dinero del sudor de los trabajadores de la República Dominicana. Somos los que tenemos derecho a reclamarle a ustedes la transparencia de los fondos, de que no es una ley de partido para prohibir el uso y abuso de los recursos del Estado en campañas electorales y para normalizar la campaña publicitaria en los medios de comunicación. No, es para regularizar el sistema de fondos que reciben ustedes, el sistema de cómo usted puede ser aliado y hasta cuándo. Exigirle a ustedes que ustedes no pueden ser partidos políticos parásitos por décadas, sin candidaturas y viviendo de recursos del Estado. Incluso los locales de esos partidos no existen. Aparece pintado en las campañas electorales. Así es el sistema. Y usted busca la mayoría de los partidos, incluyendo los mayoritarios. Vaya a ver dónde están los locales. Y vaya a ver las pugnas en los recursos que llegan de la Junta Central Electoral a lo interno de los partidos. ¿Cómo es la lucha intestinal económica en el sistema de partidos políticos? Entonces, el problema que Hechi está hablando, que dice ese señor que se avecina en la República Dominicana, está cerca, porque todo tiene un límite en la vida. Todo tiene límite. A veces los políticos no se dan cuenta que algo puede pasarle, incluyendo la muerte. Así es. Entonces queremos o pensamos que todo el sistema es eterno. El agotamiento del sistema político en la República Dominicana ya llegó. Por eso es que el problema ya no es en la población, es a lo interno de los partidos políticos, que ya no se resisten entre sí. Yo decía ayer que la época de las hormigas en los partidos políticos desapareció, donde había un líder y todos los obreros trabajaban en torno al líder y había paz, porque había cabeza. Ahora ya no existe eso. En los partidos hay más de un líder y todo el mundo aspira y todo el mundo se cree dueño.
y todo el mundo cree que tiene la razón. Y toda la lucha es quien tiene más dinero, no es quien tiene más ideales y principios, sino quien tenga más dinero para vencer al otro, aún con principios y con ideales y con moral. Esa es la lucha que hay a lo interno de los partidos políticos y en la cual se ha hecho presencia, acto de presencia, por razones económicas, el narcotráfico y el lavado de dinero, que ha arropado también el sistema partidista. Ha llegado, ese dinero ha llegado, porque como la lucha no es ideológica como en el pasado y de principios, ahora es económica. Económica, sí. Y todo puede pasar. Sí. Por eso lo que ese señor avecina ver no está lejos. El año 2020 es el año que va a poner a prueba todo lo que estamos hablando. Y lo notaremos, porque a la manera que vamos, a la carrera que vamos, a la lucha que presentan internamente los partidos políticos, todo dice que eso es lo que va a suceder. Ya no hay forma de que usted tenga principios, ideales en un partido político para usted escalar un espacio. Ahora lo que prevalece es el dinero y de quién pertenezco dentro del partido. Son dos cosas. Y mientras eso exista, la destrucción del sistema de partido la están concibiendo sus propios líderes. Así es. Así es. Quiero lamentar mucho la muerte de un gran amigo mío. Lo conocí cuando apenas era un sargento en el barrio Riquillo de Herrera, donde residí durante mucho tiempo, que fue mi amigo el señor Cándido Medina Sánchez. A don Cándido ayer se presentaron dos individuos. Él estaba sentado ahí al frente de su casa, en la calle Primera, y llegaron. Él tenía su arma de fuego, él era capitán retirado, tenía su arma de fuego. Se presentaron los individuos con el objetivo de asaltarlo, le dieron un balazo y ya él estando en el suelo, le dieron otro. Le quitaron el celular. En su propia casa. Ahí frente ahí, la acera de su casa. Como sale la gente y se siente en la acera ahí, a mirar los carros pasar, la gente y todo eso. Y entonces ellos llegaron en una motocicleta, le hicieron un disparo al caer, entonces le quitaron el arma de fuego y el celular y le dispararon nuevamente y emprendieron la huida. Entonces uno se pregunta, es difícil hablar de todo este tipo de cosas por la mañana, ese muchacho es estudiante, y hablar de cosas sentado ahí, miren, en la acera ahí, en la acera de su casa, en la calle Primera del Enriquillo. Capitán retirado. Le quitan el arma de fuego y le quitan el celular y se van. Y lo matan. Uno dice, pero ¿hasta dónde es posible que la vida tenga tan poco valor para ciertas personas? Cierto. Pero la vida de ese señor merece un celular que tú querías y un arma de fuego. O sea, ese es el valor que para ti tiene la vida de cualquier ser. Entonces, podemos decir de que esas personas, de ser apresados y sometidos a la acción de la justicia, que esperamos que así sea, merece entonces estar recluido en una cárcel, pagando uno, trabajando y pagando impuestos para que tenga una vida, una persona así en una cárcel. O el jefe o el raso este que mató a ese estudiante de allá de San Juan. Entonces uno dice, pero entonces uno como que no tiene sentido esto. No, yo creo que mire, aquí hay algo que hacer. Aquí hay algo que hacer. Pero el gobierno, el Estado dominicano ha sido deficiente en la implementación de una política que vaya en busca de reducir la delincuencia y la criminalidad en el país. No ha sido posible que podamos tener eso.
hasta este momento. Pero tampoco hay nadie fuera del gobierno que abogue por eso. Como nosotros pedimos de las organizaciones políticas de la sociedad. Hay muchas ONG, hay muchas organizaciones, muchos clubes que se mantienen con el grito al cielo, como todos los dominicanos y dominicanas, porque somos un pueblo sensible que cuando vemos y notamos situaciones de esta naturaleza, nos llaman poderosamente la atención, que hasta el estado de ánimo de uno se quiebra al saber que en nuestro entorno están sucediendo cosas de esa naturaleza, en donde nadie escapa. Nadie escapa a eso. A policías, a militares, a políticos, a empresarios, a gente que trabaja con empresarios, con políticos. O sea, eso nos está llegando a todos. Pero como dominicano, como ciudadano, me mantengo esperando las orientaciones, las directrices que como ciudadano espero que se me dé para ver cuál sería, en dónde yo aportaría para que esto pueda disminuir en nuestra sociedad. Pero eso no llega. Mira, hasta ahí esto no ha llegado. Y los delincuentes, los narcotraficantes, siguen campeando por sus fueros con una cancha totalmente abierta. Ahí está Trump proponiendo de que a los narcotraficantes se le aplique la pena de muerte. mira, tú estás hablando de un caso. Oye, eso. Oye, fuera de lo del Tom. Sí. Tú estás hablando de un caso donde en el día de ayer también, en La Vega, en Las Cabullas, un dueño de banca de lotería que iba para una sucursal bancaria en La Vega fue interceptado por 2 delincuentes y lo mataron y se llevaron el dinero. La multitud, o sea, la gente al enterarse en Las Cabullas de que el señor Hernández, Henry Hernández, como se llamaba, los hizo, pues persiguieron a los delincuentes. Estos se metieron en una finca de abajo y los pobladores de ahí, a la casa donde ellos fueron, lo sacaron. Y la multitud lo linchó a los dos. Incluso se dice que el que mató al comerciante lo quemaron vivo. Sí, sí. Imaginémonos dónde estamos viviendo. ¿Por qué venimos hablando del sistema de partido político? ¿Y qué está pasando en la República Dominicana? ¿Y qué nos puede pasar a nosotros en los próximos años si no hacemos un alto a esta situación que se está viviendo? Y no es porque uno quiera convertir esto de este matutino en un terror a los televidentes. Como decía Genchi tan temprano. Pero es que es preocupante, señores. Es que no nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos, a qué abismo estamos llevando la República Dominicana. ¿Cómo ese señor que va a depositar lo matan? Ya Genchi habló de ese ex capitán retirado como frente a su casa. Lo matan para quitarle un celular y un teléfono. Un celular, perdón, y una pistola. A este señor que va a depositar su dinero de su trabajo, lo interceptan y lo matan. Pero no es así, simplemente que lo matan. Es que la multitud coge y mata a los 2 delincuentes. Aplica la ley en sus manos. Ahora yo me preguntaré, yo quiero saber si la Fiscalía, si el Ministerio Público va a salir a buscar a todos los que mataron y quemaron a esos 2 delincuentes y lo van a someter a la justicia como al doctor Gómez. Yo quiero saber, porque la indignación de la sociedad que ya la vivimos con el caso del doctor Gómez, la reacción de la población por lo que quería hacer un juez y el Ministerio Público ante la defensa de un médico y su sobrino que habían sido agredidos y por suerte no fueron muertos. Y que una multitud es que mata a lagrimita. Miren cuánto padecieron ellos en una cárcel sin haber cometido un crimen y contra ellos sí se iba a cometer un crimen. Incluso el sobrino fue herido de bala. Ahora vemos este caso, uno más de los tantos,
Este comerciante es muerto. Una multitud mata a los dos delincuentes. Porque otra cosa no puede hacer la sociedad, que se siente desprotegida. Y la reacción que está tomando la sociedad es la ley en sus manos. Ya lo vivimos con el caso de Pedernales. Correcto. O sea, ¿cuántos casos se están extendiendo? ¿Por qué estamos hablando hoy del problema de los partidos políticos? Es por lo que está pasando en la sociedad. Miren lo que pasó en Pedernales. 2 muertes, haitianos se van, Haití no les reconoce porque no hay tradición, no hay manera de traerlo, no hay manera de condenar al que comete los crímenes. Entonces, ¿qué hace la población? No queremos haitianos. Reacciona. Esta población de Cabuya en La Vega reaccionó ante la muerte de este comerciante por estos 2 bandidos delincuentes. ¿Cómo se siente la sociedad conmovida por la muerte del estudiante Alcántara que iba a graduarse por parte de un miembro de la Policía Nacional? Señores, hoy que no nos estamos dando cuenta hacia dónde estamos rumbando la sociedad dominicana. Y eso es lo que estamos poniendo de ejemplo en el día de hoy, que no llama a la preocupación a los partidos políticos ni a los líderes supuestamente políticos ante la avalancha de problemas como estos que existen en el país y que ellos no establecen ni dicen esta boca es mía. Entonces, ¿para qué yo quiero financiar partidos? ¿Para qué existen los partidos políticos? ¿Para qué? Es una pregunta que yo me hago. Si la sociedad se está desangrando entre delincuencia e inmigración ilegal haitiana, amén de la corrupción y de la impunidad. Eso es todo lo que nos está arropando. Y el sistema de partido no opina nada. ¿Están en qué? En sus luchas internas. Su única preocupación son sus problemas internos de quién será el candidato en el 2020 y quiénes serán los posibles candidatos a los demás cargos electivos congresuales y municipales. El problema de la sociedad dominicana no está en las agendas de los partidos políticos. Eso es lo lamentable, salvo algunas honrosas excepciones de algunos partidos políticos que usted ve en las redes sociales y en los medios que expresan su preocupación por unos o 2 determinados casos que están afectando a la sociedad y la colectividad dominicana en estos precisos momentos. Todo puede pasar, señores. Vamos a poner atención a lo que está sucediendo en nuestro país. No es de Alemania ni de China. Nuestra preocupación no puede ser Donald Trump, ni Jin Jun, ni Putin. Nuestra preocupación es interna. Y la mayor preocupación que yo entiendo que tiene el país, amén de lo que nos está arropando, son las luchas intestinales de los partidos políticos, porque están totalmente nubilados en sus problemas internos. No ven hacia afuera, tienen una venda con los problemas que aquejan a la sociedad. Porque yo hablaba de Peña Gómez y de Juan Bosch, porque no tenían vendas en los ojos. Y cuando hablaban, que lo hacían casi a diario, era para reclamarle al gobierno y levantarle el apoyo a la sociedad de los problemas que le afectaban. Ahora usted no encuentra eso. Usted no encuentra a ninguno hablar de los problemas que existen en la sociedad. Usted no encuentra a Leonel Fernández hablando sobre nada que tiene que ver con la problemática interna del país. Usted no encuentra a Hipólito Mejía hablando sobre nada de los problemas internos del país, ni a Luis Abinader, a ninguno. Entonces se le reclama al presidente que no habla, gente. Que el presidente de la República ni da entrevista, ni opina de los problemas que están afectando a la sociedad. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Es una buena pregunta, gente. Bueno, así es. Señores, vamos a continuar con el programa.
Primera Hora por Teleimpacto.